Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que mejor que bien. Antes que nada, debo darte las gracias por tu paciencia. Espero seguir contando con tu compañía y con tu apoyo. Sea como fuere, ya me tienes otra vez por aquí, con las pilas bien cargadas y con muchísimas ganas de seguir compartiendo contigo todo tipo de conocimientos. Aunque hoy, precisamente hoy, tengo la sensación de que no voy a contarte nada nuevo. Y si lo hago, será muy poco, porque creo que la mayoría de la información que te brindaré sobradamente la conoces. Así que lo que haremos será, principalmente, recordar. Hoy hablaremos de las creencias limitantes. De un modo u otro ya hemos hablado de esto en muchos audios anteriores, pero hoy nos centraremos de lleno en ellas. Y no solo porque me lo han pedido, que por sí sola ya sería una razón de peso, sino porque es un tema que nos conviene recordar de vez en cuando, habida cuenta de la poca importancia que le damos a esta cuestión. Y la tiene. Ya lo creo que la tiene, pues la mayoría de las veces, aunque no seamos conscientes de ello, son la razón última de nuestro estancamiento, de nuestra insatisfacción, de nuestra frustración, de nuestra baja autoestima, de nuestra falta de confianza en nosotros mismos y en la vida, de nuestra pesadumbre e incluso de nuestro enojo. Pero, ¿qué son exactamente las creencias limitantes? ¿Cuántos tipos existen? ¿Cómo nos afectan? ¿Por qué las tenemos? ¿De dónde salen? Y la pregunta más importante, ¿cómo podemos modificarlas o eliminarlas? Supongo que sabes lo que son las creencias limitantes. Yo tengo las mías y me atrevería a decir, sin riesgo a equivocarme, que tú también tienes las tuyas. Serán más, serán menos, pero que tienes, no me cabe la más mínima duda, porque todo el mundo las tiene, tanto las personas exitosas como las que no. Claro que ahora te preguntarás, ¿cómo es posible que, aún teniéndolas, haya personas que logran alcanzar sus metas, lograr sus objetivos o incluso conquistar el más rotundo éxito? Bueno, si lo piensas, verás que las creencias son simples constructos mentales, es decir, verdades que uno mismo ha construido en su cabeza, no verdades absolutas, por muy convencidos que estemos de ellas. Quiero decir que pueden superarse, modificarse o directamente eliminarse. La cuestión es cómo. Lo veremos después. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio sistema de creencias que abarcan todos los aspectos de la vida, sobre la pareja, sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre el futuro, sobre el mundo, sobre los demás, sobre nosotros, incluso sobre la vida misma. Son algo así como una guía personal de ideas, opiniones y conclusiones que consideramos como ciertas, rígidas e inamovibles, aunque muchas veces no lo sean, que nos hablan de lo que pensamos de nosotros y de nuestro entorno, y que naturalmente determinan y regulan nuestras pautas de conducta y nuestra forma de relacionarnos en todos los ámbitos. Viene a ser nuestra propia construcción mental del mundo, que nos ayuda a dar sentido a nuestra propia existencia. El problema de las creencias es que no todas son ciertas. Esas creencias equivocadas
que nos impiden crecer, avanzar, arriesgarnos con el fin de obtener el éxito en cualquier faceta de la vida, son las que conocemos como creencias limitantes. En realidad son parte de nuestra naturaleza, tanto como lo es el miedo que las produce, así que tampoco es que debamos sentirnos diferentes por ello. Y de hecho, no están ahí por casualidad, sino que las hemos ido adquiriendo de diversas maneras a lo largo de nuestra vida, sobre todo en los primeros años. No obstante, que sea completamente natural tener este tipo de creencias, no significa que tengamos que cargar con ellas para siempre, porque es precisamente lo que suele pasar, y no son lo que se dice livianas, más bien son un pesado lastre. Las creencias tienen un poder extraordinario en nosotros, principalmente porque nos condicionan. Son ellas las que determinan el pensamiento y en consecuencia nuestro comportamiento. Lo hemos comentado en varias ocasiones. Creer que algo va a salir bien es tan poderoso como creer que va a salir mal. Puede que no sea una garantía, de acuerdo, pero la influencia es abismal. Y déjame ponerte un ejemplo. Tienes que presentarte a una entrevista de trabajo. Si de entrada tienes el pleno convencimiento de que no te van a elegir para el puesto, acudirás a ella con actitud negativa, que se refleja tanto en tus palabras como en tu lenguaje gestual. Además, esa creencia hará que no te la prepares convenientemente. Tal vez no cuides tu imagen como deberías. De hecho, puede que hasta ni siquiera te presentes. ¿Para qué si no te van a elegir? En el caso opuesto, no solo acudirás con tu mejor semblante, con el discurso bien preparado y con las palabras bien elegidas, sino elegante, seguro, confiado, alegre y optimista. Dime, si tú fueras el empleador, ¿a quién escogerías? Este caso del empleo lo puedes extrapolar a cualquier ámbito y situación. Si tienes que presentarte a una prueba de examen, si pretendes pedir a alguien salir, si quieres iniciar un proyecto o abrir una pequeña empresa. Creer que te va a salir bien te predispone para que así sea, tanto como creer que va a salir mal. Y te digo más, si crees que algo va a salir mal y al final sale mal, probablemente no pienses en tu parte de responsabilidad, sino que directamente dirás, si ya lo decía yo, culpando a tu mala suerte, o al destino, o a lo difícil que resulta conseguir un trabajo, o lo complicado que es aprobar un examen, o a tu falta de atributos, en el caso de que hablemos de una pareja, lo cual consolidará aún más la creencia. ¿Sabes cómo se le llama eso, verdad? Profecía autocumplida. Como acabamos de ver, no todas las creencias que tenemos son negativas o limitantes. Las hay también positivas o potenciadoras, que nos animan y nos impulsan al menos a intentarlo. Y las hay también neutras. Estas últimas no tienen mayor importancia, puesto que no influyen en nuestro comportamiento. Pero las otras sí, y mucho. Simplemente porque son las que verdaderamente condicionan nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar y de sentir, nuestra toma de decisiones, nuestra manera de afrontar retos y desafíos. En definitiva, nuestra forma de vivir. No obstante, aclaremos antes un punto para no llevarnos a error. Es importante ser conscientes de que todas las creencias limitantes no son malas per se.
Algunas de ellas son incluso necesarias. De hecho, determinadas creencias nos pueden evitar llevar a tener conductas disfuncionales como el narcisismo o excesivamente arriesgadas. Por ejemplo, nunca obtendré una medalla olímpica en los 100 metros lisos, o nunca seré piloto de Fórmula 1, o nunca escalaré el K2, o nunca pintaré como Velázquez, o nunca seré funambulista. Y se me ocurren muchas más, y cada una con sus propias razones que me hacen creerlo. Puedes decirme que todas las afirmaciones anteriores suenan a creencias limitantes, pero no lo son. En realidad, son creencias realistas, que no son exactamente lo mismo. Es obvio que todos tenemos limitaciones, cosas que no podemos hacer, bien porque nos resulta físicamente imposible, o por falta de habilidades naturales, o por algún tipo de barrera física, o por falta de entrenamiento, o simplemente porque las características necesarias para realizar esa tarea no nos definen precisamente, por así decirlo. Por lo tanto, ser conscientes de nuestras propias limitaciones nos evita vivir en una realidad completamente distorsionada. Quiero decir que tanto cuidado debemos tener con las creencias limitantes como con la positividad extrema, tan de moda últimamente, esa que nos lleva a pensar en que sí podemos de forma un tanto indiscriminada, porque podemos terminar dándonos de bruces contra un muro. Puede que todo lo anterior te resulte de lo más obvio, pero si queremos ser rigurosos a la hora de tratar este tema, es imperativo comentarlo también. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cuántas de las creencias que consideramos ciertas en realidad no lo son? Me temo que es ahí donde tenemos el problema, porque una cosa es que no podamos realizar determinadas actividades y otra cosa bien distinta es que no seamos capaces de nada, que nuestra vida sea tan limitada que la única salida que nos quede sea no hacer nada, no arriesgarnos a nada, no emprender nada, es decir, la más absoluta inacción. Porque es precisamente eso a lo que nos conducen las creencias limitantes, a la inhibición y a la parálisis. Los seres humanos somos capaces de creer cualquier cosa, por disparatada que sea. A la vista está. Sin embargo, comprenderás que el hecho de que creamos fervientemente en algo no lo convierte necesariamente en real. Y esto me lleva a los distintos tipos de creencias limitantes que se consideran. La verdad es que hay una gran variedad de ellas, pero subrayemos las más habituales, que son además las que más nos frenan. Por un lado tenemos las creencias de capacidad. Estas ponen en duda nuestro propio potencial. Ejemplos tenemos muchísimos. No soy inteligente. No soy capaz de asumir responsabilidades. Soy muy poca cosa. No soy importante, o creativo, o valiente. Me es imposible hablar en público. Seguro que me voy a equivocar. Soy un fracasado. No voy a caer bien. No valgo para ese ascenso. No tengo nada que pueda gustar a esa persona. Nadie se va a fijar en mí. No sirvo para nada. Soy débil. No hago nada bien. Suma y sigue. En segundo lugar tenemos las creencias limitantes de posibilidad. Obviamente están relacionadas por la posibilidad de lograr alguna meta u objetivo. No voy a lograr ese ascenso. No voy a lograr tener una pareja. Nunca tendré esto o aquello. No tengo tiempo para estar con mi familia.
o para desarrollar tal afición, o para darme unas merecidas vacaciones. Nunca podré dedicarme a lo que me gusta. No puedo confiar en nadie. Por último, tenemos las creencias limitantes de merecimiento. No merezco ser feliz. No merezco que me quieran. No merezco un buen trabajo. No merezco ese ascenso. No merezco la suerte que tengo. No merezco que me pasen cosas buenas. O solo merezco desgracias, o fracaso, o sufrimiento. Este tipo de creencias, más que ninguna otra, se apoyan en la base de una pobre autoestima que nos hace restarle valor a nuestro esfuerzo y a nuestro trabajo, y por ende a nosotros mismos. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, como bien sabes, nuestro cerebro es miedoso por naturaleza y se pasa el día oteando el entorno buscando peligros. Y dado que su principal finalidad es protegernos, eso es precisamente lo que hace que asuma con tanta facilidad determinadas creencias. ¿De qué nos protege con las creencias limitantes?, te preguntas. Pues de lo mismo de siempre, del fracaso, del ridículo, de la vergüenza, de la decepción, de la frustración, del rechazo, incluso del esfuerzo en vano. Él considera, con toda su buena intención, que ante una consecuencia negativa, mejor es abstenerse o convencernos de que carecemos de una determinada capacidad, de tal manera que terminamos por no hacer nada. Y puede que sus intenciones sean buenas, pero para nosotros es un auténtico obstáculo que si no logramos salvar, a lo único que podemos aspirar es al estancamiento. Supongo que las consecuencias que producen las creencias limitantes en nuestra vida las conoces. Nos impiden evolucionar, crecer, tomar las decisiones que nos convienen, emprender, salir de nuestra zona de confort, alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas y por supuesto nuestros sueños. Nos condicionan, nos paralizan, nos bloquean, nos empequeñecen, nos acobardan, nos sumen en el conformismo y la resignación, todo lo cual nos hace tener una vida soberanamente aburrida. La cuestión es ¿de dónde salen? Como acabamos de decir, es cierto que nuestro cerebro es tremendamente miedoso, pero de lo que hablamos son de creencias, así que en algún momento se tuvieron que instalar en nuestra mente. Las creencias son producto de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, así de simple. Gran parte de lo que somos es el producto de nuestro pasado y principalmente de nuestros primeros años de vida, dependiendo de las interacciones que mantuvimos con nuestros progenitores o con nuestros adultos de referencia, que al final son los que más influyen en la forma de pensar que tendrá el menor durante su etapa adulta. Un mal mensaje o una crítica mal expresada o una experiencia dolorosa o traumática en una edad temprana puede crear en nosotros un patrón de pensamiento y conducta que llevaremos de por vida. Y es que en realidad existen dos tipos de experiencias biográficas que dejarán en nosotros creencias que nos limitan. Evidentemente están las experiencias propias, en primera persona, cuando por ejemplo intentamos hacer algo y no lo conseguimos. En este caso, el fracaso graba una impronta en nuestro cerebro, fabricando, por así decirlo, la creencia de que no podemos. Por otro lado están las experiencias ajenas o no personales. En este caso nos referimos a lo que los demás nos hacen creer, de tal manera que en este supuesto retenemos porque son los demás los que nos dicen lo que podemos hacer
o a lo que podemos aspirar o cómo somos, incluyendo nuestras carencias o nuestras capacidades. No obstante, hay que decir que si bien la mayoría de creencias limitantes que llevamos a cuestas se gestaron durante los primeros años de nuestra vida, entre los 3 y los 7 años aproximadamente, en el entorno familiar y escolar, hay que decir que a lo largo de la vida también vamos adoptando creencias de este tipo. De hecho, hasta las heredamos. Por ejemplo, si de niño escuchas a alguien repetir una y otra vez, la vida es dura, o la vida es sufrimiento, o eso es imposible, o no se debe confiar en nadie, o el que nace pobre muere pobre, o la única manera de ser rico es heredando, robando o teniendo un golpe de suerte, o debo ser duro e inflexible para obtener respeto, o en esta familia no tenemos suerte en el amor, o si me equivoco seré un fracasado. Eso es exactamente lo que creerá de mayor. Y no importa si desde aquella experiencia hemos cambiado o han cambiado las circunstancias, como tampoco importa si hemos adquirido nuevas habilidades o nuevas capacidades o nuevos conocimientos. La idea inicial queda grabada en nuestro subconsciente, de tal manera que nuestra mente nos bloqueará y no nos dejará actuar. Pero aún nos queda un factor más que determina nuestra tendencia a crear creencias limitantes o no: nuestra personalidad. Este último factor es el que hace que una experiencia nos afecte de una manera o de otra. No es lo mismo cómo afronte una experiencia una persona optimista y una persona pesimista, una persona con una razonable autoestima o una persona con una autoestima pobre, una persona segura de sí misma o una persona insegura, una persona extrovertida o una persona introvertida y apocada. Con todo lo dicho hasta ahora, creo que tenemos meridianamente claro lo que son las creencias limitantes, de dónde salen y lo que suponen en nuestra vida. Por lo tanto, es hora de hablar de la parte que nos interesa. ¿Cómo diantre podemos cambiar las cosas? ¿Cómo podemos modificar esas creencias? Pues como siempre, empezando por aceptarlas y naturalmente, acto seguido, no culpándonos por tenerlas. Lamentarse no sirve para nada, ni aporta nada a la solución. Así que centrémonos en el remedio, que es al fin y a la postre lo más importante. Claro que puedes decirme que ni siquiera conoces las tuyas, tus propias creencias limitantes. Bueno, la manera más eficiente de conocerlas es con la autoobservación, escuchándote, observando cómo es tu vida y cuáles son los pensamientos y sentimientos que te rondan por la cabeza día sí y día también. Me refiero a la frustración, a la insatisfacción, al miedo, a la desidia, a la pereza, a la inseguridad, a la negatividad. Y ya de paso, presta atención a la forma en la que te hablas, sobre todo cuando cometes un fallo o cuando las cosas no te salen como esperabas. Naturalmente, podemos estar hablando de todas o casi todas las áreas de tu vida, en cuyo caso deberás buscar patrones recurrentes en tus pensamientos. O bien podríamos tener el problema en un área concreta. Tal vez nuestro trabajo vaya bien, pero en lo que a la cuestión sentimental se refiere, la cosa se nos resiste. O al revés. Bien, pregúntate qué creencias tienes al respecto. Se trata de detectar las áreas de tu vida en las que sientes que no estás progresando e identificar las creencias que subyacen a esas limitaciones. Puedes escribirlas. Eso te ayudará a verlo todo más claro y desde un punto de vista más objetivo.
Algo que también puedes hacer, aparte de escucharte tú, es escuchar a los demás. Me explico. Por un lado, podrías estar recibiendo constantemente y sin darte cuenta comentarios, mensajes o consejos que lo único que hacen es reafirmar esas creencias que te limitan. Piensa que la mayoría de las veces utilizamos el oído selectivo, es decir, que solo escuchamos aquellos mensajes que coinciden con nuestras creencias y que nos confirman lo que ya pensamos. Aunque también podrían ser los demás, personas en las que realmente confías, las que te den las pistas sobre patrones de pensamiento negativos que pueden notar en ti. Pregúntales abiertamente, quizá te sorprendan. Con otras palabras, haz todo lo necesario para detectar lo que te frena y no te deja progresar. Identificar las creencias limitantes que tenemos es imprescindible para empezar a restarles valor y comenzar a trabajar en ellas. Y trabajar en ellas significa atrevernos a cuestionarlas, preguntarnos si son verdaderas, en cuyo caso habrá que buscar las evidencias que las respalden, que ya te adelanto que no las vas a encontrar, o si están basadas en simples suposiciones, que es lo más probable. Puede que estén sustentadas en experiencias pasadas, o en nuestros miedos, o en mensajes que recibimos durante nuestra niñez o nuestra juventud. Tal vez estemos generalizando, o puede que sea nuestra forma de expresarnos, o quizá basamos nuestra creencia en un hecho aislado que no tiene por qué ser representativo o repetirse en el futuro. Incluso es posible, como vimos antes, que simplemente la hayamos heredado y que solo tienen el valor que nosotros queremos darles. Una vez localizadas, identificadas y cuestionadas, lo que nos queda es sustituirlas por otras creencias que nos ofrezcan puntos de vista alternativos, más en sintonía con aquello que queremos alcanzar, por creencias potenciadoras o más edificantes que nos impulsen a tomar acción, es decir, por las creencias opuestas positivas que queramos incorporar a nuestra vida. Ejemplos tienes los que quieras. Yo puedo, yo soy capaz, yo soy digno de amar y de ser amado, yo merezco, yo soy inteligente, yo soy único y especial, yo me quiero y me acepto. Y es que si lo reflexionas detenidamente, te darás cuenta de que ninguna de las afirmaciones anteriores es mentira, puesto que, siendo verdad que todos tenemos limitaciones, los seres humanos somos más capaces de lo que podemos llegar a imaginar. Y tú también, aunque ahora mismo no lo creas. En realidad, solo tienes que demostrártelo. ¿Cómo?, me preguntas. Simple, arriesgándote, poniéndote en movimiento, saliendo de tu zona de confort, atreviéndote, intentándolo. Y si temes fracasar, recuerda que solo fracasas cuando dejas de intentarlo. Solo así te convencerá de que tú también puedes. Tal vez no todo, ¿vale? Nadie es capaz de todo, pero mucho más de lo que crees, que no te quepa la más mínima duda. Además, piénsalo, si con las creencias que tienes no te van las cosas bien, ¿por qué no cambiar esas creencias? ¿Qué puede pasar? ¿Que te vaya peor? Puestos a creer, sinceramente, yo creo que no. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.